Buen día, el día de hoy presentamos nuestro trabajo final de Estadística y Demografía, que es sobre los factores asociados al desarrollo de enfermedades neurológicas. El grupo está formado por Jara Cruz Angelina, Huerta Tello Catherine, Vargas Romero Pablo y Barrios Quispe Janet. Las enfermedades neurológicas son un gran desafío para la salud pública global, afectando la calidad de vida de millones de personas. Estas enfermedades incluyen trastornos del sistema nervioso central y periférico como el Alzheimer, el Parkinson, esclerosis múltiple y enfermedades cerebrovasculares. Entender los factores que contribuyen al desarrollo es importante para su prevención, diagnóstico y tratamiento. En las últimas décadas se han identificado varios factores de riesgo, como predisposiciones genéticas, factores ambientales, estilos de vida o condiciones médicas preexistentes. Sin embargo, con los nuevos descubrimientos y avances tecnológicos, nuestra comprensión y enfoque clínico de estas enfermedades están evolucionando. Este estudio se va a centrar en explorar los factores asociados al desarrollo de las enfermedades neurológicas en el Hospital Nacional Guillermo Almenara, en Lima, Perú, en el año 2023. En relación a la descripción del caso, según la Organización Mundial de la Salud, los trastornos neurológicos son enfermedades del sistema nervioso central y periférico, es decir, del cerebro, de la médula, los nervios craneales periféricos, los músculos, el sistema nervioso autónomo, entre otros. Y entre las diferentes y múltiples enfermedades del sistema nervioso central se destacan la epilepsia, la enfermedad de Alzheimer, la esclerosis lateral amiotrófica, las enfermedades cerebrovasculares y muchas más que vemos, como son también las cefaleas. El conjunto de los datos estudiados corresponde al historial de pacientes que asistieron al Hospital Nacional Guillermo Almenara, Lima, Perú, durante el mes de mayo del 2023, por alguna dolencia neurológica. Y a partir del registro de las pruebas sometidas, se determinó si el paciente tenía dicha afección. Por lo cual, pasamos al siguiente. Nuestra población estuvo conformada por los pacientes mayores de 18 años del Hospital Nacional Guillermo Almenara, Lima, Perú, durante el mes de mayo del 2023. Siguiendo la misma coherencia lógica, la muestra serían 500 pacientes mayores a 18 años del Hospital Guillermo Almenara, Lima, Perú, durante el mes de mayo de 2023, y como unidad de análisis sería un paciente, con los mismos criterios. Ahora, en el análisis descriptivo, vamos a ver cada una de las variables. En primer lugar tenemos el sexo. Debido a que el muestreo fue estratificado aleatorio, se dividió según el sexo para asegurar la representatividad de los grupos de varones y de mujeres, es decir, que estas dos cantidades fueron homogéneas. Es por eso que tenemos 250 hombres y 250 mujeres. En el caso de la edad fue dividida en dos, los que son personas menores a 60 años y mayores o iguales a 60 años. ¿Esto por qué? Porque mayormente son los adultos que comienzan el proceso de senectud que presentan estos tipos de padecimientos, y según el concepto de edad cronológica, este proceso empieza a los 60 años. Siguiendo con el índice de masa corporal, tenemos que en primer lugar se ubica que hubieron más personas obesas con el 42.2%, es decir, 211 personas. Y como segundo lugar, tenemos el índice de masa corporal normal, en un 33.8%. Dividimos así esta variable, ya que la Organización Mundial de la Salud lo clasifica en 3 subgrupos: obesidad, sobrepeso y normal. Siguiente. En los traumatismos craneales. Los traumatismos craneales son los golpes que uno puede tener en lo que respecta al cráneo. Las personas que tuvieron esta presencia de traumatismos fueron el 48.4%. Esto quiere decir que fueron muy pocos los pacientes, ya que no fue más de la mitad, que presentaron estos tipos de traumatismos. Por otro lado, los que tuvieron antecedentes familiares de enfermedades neurológicas sí fueron más del 50%, con un 51.8%. Y en la actividad física se encontró un 38.8% que los pacientes tienen un nivel moderado de actividad física. Continuando con la exposición, vamos a presentar el capítulo número 4, titulado Evaluación de relaciones o asociaciones, en el que vamos a presentar un cúmulo de variables y vamos a presentar también nuestras hipótesis basadas en estudios previos
o también llamados antecedentes, que mediante la prueba de chi cuadrado vamos a determinar mediante nuestro valor de 0.050, en el que si nuestras hipótesis se rechazan o no se rechazan. Nuestra primera variable es el sexo. Tenemos al femenino y al masculino, que por un estudio previo en el hospital Ruber Internacional se encontró que las mujeres con Parkinson pueden experimentar más síntomas no motores, como problemas cognitivos o emocionales en comparación con los hombres. Por lo que en base a esta investigación presentamos nuestras dos hipótesis, que la primera es que no existe asociación entre el sexo y el desarrollo de enfermedades neurológicas, y la hipótesis H1 que nos dice que sí existe una asociación entre el sexo y el desarrollo de enfermedades neurológicas. Nuestro p-valor es de 0.131, por lo que teniendo en cuenta que nuestro valor que nos indica si se rechaza o no se rechaza es 0.050, nuestra hipótesis nula o H0 no se rechaza según el sexo. De ahí tenemos la edad, que hemos considerado a los valores de mayor o igual a 60 años y menor que 60 años, siguiendo el estudio de Saldaña Díaz, en el que nos dice que los pacientes de grupo de mayor edad tenían una peor situación cognitiva en la primera visita y presentaban con mayor frecuencia demencia, mientras que los pacientes jóvenes presentaban con mayor frecuencia alteración cognitiva leve. Nuestra hipótesis de H0 nos dice que no existe asociación entre la edad y el diagnóstico de enfermedades neurológicas, y nuestra hipótesis de H1 nos dice que sí existe una asociación entre la edad y el diagnóstico de enfermedades neurológicas. Nuestro p-valor, siguiendo la prueba de chi cuadrado, nos da un valor de 0.001, por lo que rechazamos nuestra hipótesis de H0, la hipótesis nula, según la edad. Luego tenemos el índice de masa corporal, o IMC, que en el que un estudio realizado por González y colaboradores nos señalan que la obesidad se asocia con una reducción del volumen cerebral, afectando la materia gris y blanca y causando una desmielinización y un daño axonal en pacientes con un índice de masa corporal superior a 30. Siguiendo este antecedente, esta investigación, tenemos nuestra hipótesis de H0, que nos dice que no existe una asociación entre el índice de masa corporal, el diagnóstico de enfermedades neurológicas, y nuestra hipótesis alternativa, que nos dice que sí existe una relación entre el índice de masa corporal y el diagnóstico de enfermedades neurológicas. Por lo que, teniendo en cuenta la prueba de chi cuadrado, nos da un p-valor de 0.628, por lo que no rechazamos nuestra hipótesis nula según el índice de masa corporal. Luego tenemos a los traumatismos craneales, en el que, siguiendo el artículo de Vicente y Vaca, nos confirman que las personas que presentan un traumatismo craneoencefálico pueden llegar a desarrollar problemas cognitivos. Por lo cual, basándonos en este estudio, presentamos la hipótesis nula, que nos dice que las personas que presentaron un traumatismo craneal no se asocia con el desarrollo del diagnóstico de enfermedades neurológicas, y que las personas que presentaron traumatismos craneales se asocian con el desarrollo del diagnóstico de enfermedades neurológicas. Nuestro p-valor es de 0.06, siguiendo la prueba de chi cuadrado, así que rechazamos nuestra hipótesis de H0 según los traumatismos craneales. Posterior tenemos el historial familiar neurológico. Un artículo publicado por Massetti señala que la neurogenética estudia enfermedades neurológicas hereditarias y no hereditarias, avanzando con la biología molecular para mejorar diagnósticos precisos y tratamientos basados en fisiopatología y la comprensión de riesgos familiares. Por lo que, siguiendo este artículo, nos planteamos la hipótesis de que no existe una asociación entre las enfermedades neurológicas y el historial familiar neurológico. Sin embargo, en la hipótesis alternativa mencionamos que sí existe una asociación entre las enfermedades neurológicas y el historial familiar neurológico. La prueba de chi cuadrados nos da un p-valor de 0.001, por lo que se rechaza la hipótesis de H0. Luego tenemos el capítulo siguiendo con el capítulo número 2, tenemos el nivel de actividad física. Y un artículo publicado por el Centro Médico de la ABC de México establece una relación entre el nivel de actividad física y la enfermedad neurológica, específicamente la enfermedad del Parkinson. Y bueno, basándonos en este artículo, definimos que tenemos dos hipótesis. La hipótesis de H0 nos dice que no existe una asociación entre el nivel de actividad física y el desarrollo de enfermedades neurológicas. Nuestra hipótesis de H1, que nos dice que sí existe una asociación entre el nivel de actividad física y el desarrollo de enfermedades neurológicas. Nuestro p-valor, siguiendo la prueba de chi cuadrado, es de 0.604, por lo que no se rechaza nuestra hipótesis de H0 según el nivel de actividad física. Luego contenemos el consumo de alcohol. Un estudio, según Ana Planas, nos dice que se revisaron distintas manifestaciones neurológicas de consumo excesivo de alcohol, y este afecta principalmente al sistema nervioso central y periférico. Por lo que, basándonos en este artículo, presentamos la primera hipótesis, que nos dice que no existe una asociación entre el consumo de alcohol y el diagnóstico de enfermedades neurológicas, y nuestra hipótesis de H1, que nos dice que sí existe una asociación entre el consumo de alcohol y el diagnóstico de enfermedades neurológicas. Por lo que, teniendo la prueba de chi cuadrado con un valor de 0.001 de p-valor, rechazamos nuestra hipótesis de H0 según el consumo de alcohol. Luego, siguiendo con el consumo de tabaco, un estudio realizado por la Organización Mundial de Salud señala que existen pruebas científicas que demuestran que el hábito de fumar está relacionado con un aumento de riesgo de demencia y la enfermedad de Alzheimer, por lo que, en base a ese estudio, tenemos la hipótesis de H0, que nos dice que el consumo de tabaco no está asociado con el diagnóstico de enfermedades neurológicas, y nuestra hipótesis de H1, que nos dice que el consumo de tabaco sí está asociado con el diagnóstico de enfermedades neurológicas. Nuestra prueba de chi cuadrado nos da un valor de 0.019, por lo que se rechaza el consumo de
se rechazan las normas hipótesis de H sub 0 según el consumo de tabaco. Luego tenemos el nivel de estrés, un artículo publicado por Bruce en la página de Intramed, nos indica que las experiencias estresantes pueden precipitar una serie de trastornos mentales graves. Entre esos trastornos se encuentra la esquizofrenia, la enfermedad bipolar, así como la ansiedad y la depresión mayor. Siguiendo este artículo mencionamos nosotros las dos siguientes hipótesis, la hipótesis de H sub 0, que nos dice que el nivel de estrés no está asociado con el diagnóstico de enfermedades neurológicas, y la hipótesis de H sub 1, que nos dice que el nivel de estrés sí está asociado al diagnóstico de enfermedades neurológicas. Siguiendo la prueba de chi cuadrado nos da un p-valor de 0.051, y bueno, por un resultado muy justo, no rechazamos nuestra hipótesis de H sub 0, según el nivel de estrés. La hipertensión, según la Sociedad Argentina de Hipertensión, nos dicen que la hipertensión arterial puede afectar la función cognitiva e incrementar los riesgos de sufrir algún tipo de demencia como la enfermedad del Alzheimer. Y por eso planteamos las siguientes dos hipótesis. La primera hipótesis de H sub 0, que la hipertensión arterial no está asociada con el diagnóstico de enfermedades neurológicas, y la hipótesis de H sub 1, que nos dice que la hipertensión arterial está asociada con el diagnóstico de enfermedades neurológicas. Siguiendo la prueba de chi cuadrado, tenemos un p-valor de 0.844, y bueno, por el resultado no rechazamos nuestra hipótesis de H sub 0 según la hipertensión. Tenemos la diabetes, según Mario Vallejo Fernández Larreguera, nos dice que se ha establecido una relación entre la diabetes y la enfermedad del Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa bastante frecuente. Y siguiendo esta línea de investigación, nos dice también que estudios recientes han indicado la persistencia de diabetes que puede aumentar el riesgo de padecer la enfermedad de Parkinson. Por lo que siguiendo esta investigación mencionamos la hipótesis de H sub 0, que nos dice que no existe una asociación entre la diabetes y el diagnóstico de enfermedades neurológicas, y la hipótesis de H sub 1, que nos dice que existe una asociación entre la diabetes y el diagnóstico de enfermedades neurológicas. Siguiendo la prueba de chi cuadrado nos da un resultado de 0.001, por lo que rechazamos nuestra hipótesis nula. Y para terminar, tenemos la frecuencia de cefalias. La Organización Mundial de la Salud señala que las cefalias son uno de los trastornos más comunes del sistema nervioso, caracterizados principalmente por presentarse mediante jaqueca, migraña, la cefalea adicional y la cefalea en brotes. Y por eso hemos presentado nuestras dos hipótesis: la hipótesis nula, que nos dice que la frecuencia de cefalias no está asociada con el desarrollo de enfermedades neurológicas, y nuestra hipótesis de alternativa H sub 1, que nos dice que la frecuencia de cefalia está asociada con el desarrollo de enfermedades neurológicas. Nuestra prueba de chi cuadrado nos da un p-valor de 0.100, por lo que no rechazamos nuestra hipótesis de H sub 0 según la frecuencia de cefalias. 3. Cálculo de Odds Ratio, OR. Hallaremos el OR de todas las variables con su debida fórmula. Como podemos ver, el recuadro anaranjado, esa es la fórmula, en la cual hallaremos los valores en la tabla de doble entrada. ¿Cuál es la fórmula? A por D entre B por C. Abajo vemos otra tabla donde nos muestra cuáles son las interpretaciones que tendremos según el resultado que obtenemos. El OR, si es igual a 1, la exposición analizada no se asocia con la enfermedad neurológica. Si el OR es menor que 1, la exposición analizada disminuye la probabilidad de desarrollo de la enfermedad neurológica. Y si el OR es mayor que 1, la exposición analizada aumenta la probabilidad de desarrollar la enfermedad neurológica. La relación de las enfermedades neurológicas con el sexo. Vemos un recuadro en el cual el sexo lo dividimos en femenino y masculino, y si tiene o no tiene la enfermedad. En femenino, 219 mujeres si tienen la enfermedad y 31 no, dando un total de 250 mujeres. En masculino, 207 si tienen la enfermedad y 43 no tienen, dando un total de 250 hombres. 496 si tienen la enfermedad y 74 no tienen la enfermedad. En total, las personas encuestadas en este estudio fueron 500 personas. Ahora vamos a desarrollar la fórmula, la cual es A por D entre B por C. Ya tenemos nuestros valores dados en la tabla y resaltados, la cual vamos a multiplicar y dividir, y nos va a dar un total de 1.468, en el cual podemos ver que es mayor al valor del OR, que es 1, dando que es un factor de riesgo. En conclusión, nos dice que si eres mujer, aumenta la probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Ahora veremos la relación de enfermedad neurológica con la edad. En la tabla podemos presentar dos aspectos, en el cual pusimos mayores igual de 60 años y menores de 60 años, y si tienen o no tienen la enfermedad. 169 personas mayores de 60 años si tienen la enfermedad y 0 no tienen. Y menores de 60 años, 257 si tienen y 74 no tienen. Ahora vamos a desarrollar el OR. En este caso no podemos desarrollarlo porque no tenemos un valor definido en personas mayores de 60 años que no tienen la enfermedad. En conclusión, si desarrollamos en la fórmula, nos va a dar 0 y ahí no tendremos un valor exacto. Relación de enfermedades neurológicas con la IMC. La IMC lo dividimos en obesidad o sobrepeso y en normal. Si tienen la enfermedad o no tienen. 280 si tienen la enfermedad,
son las personas de obesidad y sobrepeso, y las que no tienen, 51 personas. En normal, 146 personas sí tienen la enfermedad y 23 no tienen. Desarrollamos nuestra fórmula y nos dará un total de 0.892, en el cual vemos que es menor a 1. Por eso llega a ser un factor protector, que nos quiere decir que el IMC disminuye el desarrollo de la enfermedad neurológica. La relación de enfermedades neurológicas con los traumatismos craneales. Lo dividimos en sí y en no, en el cual presentamos que 217 personas sí tienen traumatismos y sí tienen enfermedad. 25 sí tienen traumatismos y no tienen enfermedad. En total nos dan 242 que sí tienen traumatismos. En no tienen traumatismos, 49, pero sí tienen la enfermedad. 209 no tienen traumatismo ni la enfermedad. En total nos da 258 personas que no tienen traumatismo. Realizamos la fórmula y nos da que 37.023 nos quiere decir que el OR es mayor que 1, y es por eso que lo consideramos factor de riesgo. Nos quiere concluir que los traumatismos craneales aumentan la probabilidad de desarrollar la enfermedad neurológica. La relación de enfermedad neurológica con la historia familiar neurológica. Las personas que sí tienen la enfermedad neurológica y historial familiar son 190 personas, y las que sí tienen historial y no tienen enfermedad, 51 personas. En el caso de no tienen historial familiar neurológico, 236, pero sí tienen la enfermedad, y no tienen ninguna de las dos, 23 personas. Realizamos otra vez la fórmula y nos da 0.363, en el cual es menor que el OR. Por eso se considera factor protector. Nos quiere decir que el historial familiar neurológico disminuye la probabilidad de tener la enfermedad. La relación de enfermedades neurológicas con el nivel de actividad físico lo dividimos en bajas y en moderadas o altas. En este caso, los niveles de actividad física moderado y alto los juntamos para comparar mejor con la actividad física baja como referencia. En el cual la baja, 146 sí tienen la enfermedad y 27 no tienen la enfermedad. Y en moderado o alta, 280 personas sí tienen la enfermedad y 47 no tienen la enfermedad. Desarrollamos la fórmula y nos da 0.907, en el cual el OR es menor. Por eso se considera factor protector. El nivel de actividad física disminuye al desarrollar la enfermedad neurológica. En la relación de enfermedad neurológica con el consumo de alcohol, presentamos frecuentemente, ocasionalmente y nunca. En el cual, en frecuente, ocasionalmente, 296 si tienen enfermedad y 42 no. Nunca, 130 si tienen enfermedad y 32 no, como observamos en la tabla. Desarrollamos la fórmula otra vez y nos da 1.735, en el cual sí es un factor de riesgo porque es mayor a 1. Y nos dice que el consumo de alcohol aumenta la probabilidad de tener la enfermedad neurológica. Relación de enfermedades neurológicas con el consumo de tabaco, en el cual juntamos actualmente con anteriormente para tener un mejor desarrollo y comparar con el nunca. En el cual actualmente o anteriormente dan 279 personas que sí tienen la enfermedad y 39 que no tienen la enfermedad. Y nunca 147 que tienen la enfermedad y 35 que no tienen la enfermedad. Desarrollamos la fórmula del OR y nos da 1.703, en el cual sí es mayor a 1. Es decir, este es factor de riesgo. El consumo de tabaco aumenta el desarrollo de la enfermedad neurológica. Seguimos con la relación de las enfermedades neurológicas con nivel de estrés, en el cual el nivel de estrés lo dividimos en severo o moderado para conseguir también otra información con el leve. En el cual severo o moderado si tienen la enfermedad 196 personas y 25 no las tienen. En leve 230 personas si tienen la enfermedad y 49 no las tienen. Desarrollamos la fórmula y nos da 1.636, en el cual nos concluye que es un factor de riesgo. Eso quiere decir que el nivel de estrés aumenta al desarrollo de la enfermedad neurológica. La relación con la hipertensión, en sí y en no. Si tiene hipertensión, 200.2 personas y sí tienen la enfermedad. 34.8 si tienen hipertensión y no tienen la enfermedad. No tienen hipertensión y sí tienen la enfermedad, 225 personas y no tienen la enfermedad y tampoco
Hipertensión, 40 personas. Desarrollamos la fórmula, nos da 1.003, lo cual nos dice que el factor de riesgo es un factor de riesgo. La hipertensión aumenta el desarrollo de la enfermedad neurológica. Ahora la relación de la enfermedad neurológica con la diabetes nos da que sí tiene diabetes y sí tiene la enfermedad 234 personas, que sí tiene diabetes y no tiene la enfermedad 24 personas, y que no tiene la enfermedad y no tiene diabetes 50 personas, y las que no tienen diabetes pero sin enfermedad 192 personas. En total, haciendo el OR nos da 2.54, lo cual el OR siendo mayor a 1 va a ser un factor de riesgo. La diabetes aumenta la probabilidad de desarrollar. Por último, veremos la relación de la enfermedad con la frecuencia de cefaleas, en la cual juntamos la frecuentemente y ocasionalmente y dejamos el nunca para desarrollarnos. En el cual el frecuentemente o ocasionalmente y que tienen la enfermedad son 286 personas y 44 personas que no tienen la enfermedad pero son frecuentemente o ocasionalmente. En nunca, las que sí tienen la enfermedad 140 personas y las que no tienen 30. Desarrollamos la fórmula y nos da 1.532, el cual el OR, siendo mayor a 1, va a ser un factor de riesgo. Lo que quiere decir que la frecuencia de dolor de cabeza aumenta la probabilidad de desarrollar. Conclusiones. Se identificaron diversas asociaciones significativas con el evento estudiado utilizando el OR como medida de asociación y considerando el intervalo de confianza del 95%. Según el sexo, las mujeres mostraron un OR de 1.468, sugiriendo que tienen mayor riesgo en comparación a los hombres. Según el índice de masa corporal, no se encontró una asociación significativa, ya que se obtuvo un OR de 0.892. En el traumatismo craneal se mostró una fuerte asociación con un OR de 37.023, indicando un riesgo considerablemente mayor en aquellos con un historial de traumatismo craneal. En el historial familiar neurológico se mostró una asociación significativa con un OR de 0.363. En el nivel de actividad física no hubo una asociación significativa porque se obtuvo un OR de 0.907. En el consumo de alcohol se encontró una asociación significativa con un OR de 1.735, indicando mayor riesgo entre los que consumen alcohol frecuentemente u ocasionalmente. El consumo de tabaco mostró una asociación significativa con un OR de 1.703, sugiriendo que tienen mayor riesgo aquellos fumadores actuales o anteriores. En el nivel de estrés, se observó una asociación significativa con un OR de 1.636. Aunque el amplio intervalo de confianza sugiere la necesidad de interpretar estos resultados con precaución. En la hipertensión se mostró una asociación no significativa con un OR de 1.003. En la diabetes se mostró una asociación significativa con un OR de 2.54, indicando mayor riesgo entre los diabéticos. En las frecuencias de cefaleas no se encontró una asociación significativa, ya que el OR que se obtuvo es de 1.532. Gracias.